Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Tres Caras de Lilith, ejercicios de hermenéutica astrológica. Y hoy vamos con nuestra 10ª entrega y voy a continuar en esta ocasión profundizando en el tema del asteroide 1181, el asteroide Lilith, eh, y para eso nos vamos a dedicar a casos de estudio. Voy a dedicar este material exclusivamente a revisar casos de estudio. Vamos a ver cuántos logro revisar y de ese modo podemos avanzar un poquito más en comprender el aporte de este indicador del LIT 1181 dentro del conjunto de una carta natal. Y nuestro primer ejemplo va a ser el de O.J. y Nicole Simpson, ¿no? O.J. Simpson y su ex esposa Nicole Brown Simpson. Fue un caso muy mediático el de ellos dos, ¿no? O.J. Simpson, un jugador de fútbol americano particularmente famoso, que bueno, llegó al Hall de la Fama, además hizo carrera como actor también, que tenía una historia de violencia doméstica con Nicole, de la cual se divorció. O sea, ellos estuvieron casados 7 años, si mal no recuerdo, e incluso después del divorcio todavía hubo enfrentamientos entre ellos. En algún momento se tomó incluso esta foto, esta foto de acá es del año 89, no se detalla muy bien, pero bueno, están las magulladuras de una de esos enfrentamientos, de esas situaciones de violencia doméstica que ellos vivieron. Digamos que la razón para traer este caso como primer caso de estudio es que ya hemos dicho que una de las posibles manifestaciones o uno de los posibles espacios en los cuales puede tener relevancia Lilith 1181 es precisamente en estos temas de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que Lilith 1181 tiene que ver con la capacidad de sacrificio, la capacidad para sacrificarnos por aquellos seres que nos resultan entrañables desde el punto de vista afectivo, en su lado negativo puede significar aceptar situaciones que no deberíamos aceptar. Y eso en particular dentro de lo que es la dinámica masculino, femenino, hombre, mujer, en la sociedad en la que vivimos, puede derivar en esas relaciones, en esas situaciones en las cuales se da un patrón de violencia doméstica. Ese fue el caso de ellos dos. Digamos que el caso se volvió particularmente célebre a raíz del asesinato de Nicole y del que era su amante en ese momento. Eh, Era, no recuerdo el nombre en este instante, pero Goldman, de apellido Goldman, un mesonero que era, bueno, supuestamente el amigo, pero muy probablemente el amante de Nicole, en ese instante, que ya estaba divorciada de O.J. Simpson, y aparecen ambos muertos, y el principal sospechoso es O.J. Simpson, y hay un juicio que fue muy mediático, en el cual terminó siendo absuelto. Pero digamos que hay muchos cuestionamientos, muchas dudas sobre eh, la, digamos, la probidad de todo el proceso y si efectivamente Oye era inocente, ¿no? De esos asesinatos. De hecho, hay algo muy curioso y es que lo declararon inocente en ese juicio criminal, pero posteriormente lo declararon culpable en un juicio de naturaleza civil y él se vio obligado a pagar una indemnización millonaria, lo cual es una cosa muy extraña, ¿no? O sea, que un mismo individuo sea declarado por una parte culpable y por otra parte inocente, en dos, digamos, instancias diferentes del Poder Judicial. En un caso, cuando se le juzgó criminalmente, y en otro caso,
cuando se le juzgó desde el punto de vista civil. En todo caso, luego de que se diera ese veredicto, O.J. Simpson siguió teniendo un patrón de violencia consistente, con la posibilidad de que efectivamente él haya asesinado a la esposa y al amante, a tal punto que hoy en día está en prisión cumpliendo una condena, que si no me equivoco es de 9 años o algo por el estilo, por un cargo de asalto a mano armada en Las Vegas. En fin, lo que quiero decir es que estamos hablando de un personaje que efectivamente tuvo un patrón de violencia o tiene un patrón de violencia en su vida, y que en particular en la relación de ellos dos, independientemente de si la asesinó o no, o sea, ahí todavía hoy en día en los Estados Unidos, bueno, en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo donde se haya seguido este proceso, hay quienes defienden la inocencia de O.J. Simpson y quienes afirman su culpabilidad. Los hechos son lo que les acabo de comentar. Lo declararon inocente, pero efectivamente el patrón de violencia doméstica existió entre ellos dos. Entonces, independientemente de si ese patrón de violencia doméstica llegó al extremo de haberse convertido en un asesinato, recordemos que en última instancia, en el grado último, Lilith 1181 nos está remitiendo al mito de Ifigenia, que involucra el tema del sacrificio, de la persona que se sacrifica voluntariamente por un lado, pero también de la persona que es sacrificada. El Lilith 1181 lo podemos encarnar, pero también lo podemos proyectar. Y muchas veces, cuando se da una situación en la que se llega a ese grado extremo del asesinato, de la muerte, muchas veces puede ocurrir que quien comete el asesinato esté proyectando ese 1181, convirtiendo a la otra persona en una especie de carnero sacrificial, en una especie de cordero sacrificial, mejor dicho. O sea, convierte a la otra persona en esa proyección de algo que puede, y que en este caso efectivamente llega a ser sacrificado, que puede ser sacrificado y que efectivamente llega a ser sacrificado. Como esa imagen de un sacerdote de la antigüedad sacrificando a un cordero ante el altar del correspondiente dios. Lilith 1181 se puede llegar a vivir de esa manera, como el aceptar que nos sacrifiquen, pero también el imponerle un sacrificio al otro, dependiendo por supuesto de la dinámica de la carta, como con todos los indicadores planetarios. O sea, sabemos que cualquier indicador planetario puede encarnarse o puede proyectarse. Una persona con un Marte fuerte puede vivir ese Marte fuerte, puede encarnar una personalidad en la cual se manifiesta ese Marte fuerte, pero también es perfectamente posible que proyecte ese Marte y que viva y que lo viva a través de contactos agresivos, de contactos conflictivos con el entorno. En el caso de Lilith 1181 ocurre lo mismo, la podemos encarnar o la podemos proyectar. Bueno, lo cierto es que en este caso, al ver la historia de O.J. y Nicole Simpson, es razonable preguntarnos, bueno, Lilith 1181 era protagónica en las cartas de ellos, era protagónica en la sinastría, era protagónica en la carta compuesta, e incluso podríamos preguntarnos si el día de los asesinatos había también algún movimiento con relación a ese tema del Lilith 1181. Vamos a revisar esos puntos. En primer lugar, tenemos aquí la carta de O.J. Simpson, Cáncer, con ascendente en Leo, y la luna, regente de Cáncer, en Piscis, ¿no? O sea, un sol en Cáncer, subtono Piscis. Evidentemente, una de las lecturas que uno puede hacer de esa luna en Piscis tiene que ver con el desborde emocional. Además, es una luna que está en la casa 8, y en las lecturas que se hacen normalmente de la carta de O.J. Simpson,
se asocia esa luna en la casa 8 como uno de los factores, como uno de los posibles disparadores de este tema de la violencia doméstica. Más todavía, teniendo en cuenta que esa luna en Piscis se encuentra en cuadratura con Urano. La luna está en el grado 25 de Piscis y Urano en el 23 de Géminis. Así que es una cuadratura de un par de grados de orbe, que bueno, es una cuadratura bastante considerable, una cuadratura que tiene definitivamente su cierto nivel de intensidad. Pero ¿qué ocurre? Cuando añadimos dentro de la pintura a Lilith 1181, resulta que se encuentra en Aries y es el indicador astrológico más cercano a esa luna. Es decir, podemos entender muchísimo mejor esa luna en Piscis como un factor que eventualmente puede llegar a vivirse o que pudo efectivamente llegar a vivirse a través de esas situaciones de violencia doméstica cuando la complementamos con la cercanía, la vecindad, con Lilith 1181, nada más y nada menos que en Aries, un signo que sabemos que está asociado a la liberación de energía de una manera que puede ser violenta, rápida, fuerte, eventualmente, como digo, violenta. Es un signo que tiene que ver con la iniciativa, con la acción, con el poner cosas en marcha, pero también precisamente por eso puede tener que ver con la agresividad. Se le asocia a la idea del guerrero, a Aries. Entonces, esa Lilith 1181 en Aries puede proyectarse bajo la forma de esa víctima de la propia violencia. Es decir, o sea, recordemos que los planetas que se encuentran en el hemisferio derecho de la carta en general, en todo lo que es este hemisferio derecho de la carta, son planetas que tienen mayor facilidad para ser proyectados. Y en particular, todo lo que encontramos en esta zona de la casa 7 y la casa 8, inclusive también la casa 6 cuando estaba lo suficientemente cerca del ascendente, todo lo que encontramos en esa zona tiene una cierta tendencia a la proyección. Entonces no tiene nada de raro la idea de proyectar esta Lilith 1181 a través de relaciones en las cuales la pareja pueda encarnar ese rol de la figura que soporta el castigo, de la figura que soporta el ser colocada en esa situación de sacrificio. El liberar energía agresiva, el liberar violencia sobre esa potencial esponja para absorber la violencia que puede ser Lilith 1181. Insisto en que no es la única manera de vivir a Lilith 1181, de la misma manera que Plutón se puede vivir de otras formas diferentes a la experiencia del contacto directo con la muerte, o se puede vivir de maneras distintas que la encarnación de situaciones extremas, de todo o nada, de vida o muerte. O sea, se puede vivir de esa forma, pero también se puede vivir como penetración, mente detectivesca, profundidad. En fin, como todos los indicadores astrológicos, hay una diversidad de posibles interpretaciones, pero es verdad que la idea de Lilith 1181 como una esponja que absorbe la agresividad es factible. Sobre todo en este caso, donde no solamente tenemos que está en Aries, en la casa 8 y en las inmediaciones, en la cercanía de esa luna Piscis. Es decir, cuando hablamos de la luna Piscis de O.J. Simpson, tenemos que considerarla, como decía antes, en conjunto con Lilith 1181. Hay que tomar en cuenta esta vecindad con el asteroide que efectivamente la termina configurando. Pero por otra parte, resulta que además Lilith 1181 se encuentra en el sextil con Marte. Lilith 1181 está en el grado 518 de Aries y Marte, el regente de Aries, está en el grado 6 de Géminis. ¿Qué significa eso? Que tenemos un sextil de menos de un grado de orbe, un sextil extremadamente exacto que está vinculando a Lilith 1181 con Marte. Es decir, hay una doble vinculación con el tema de Marte, por un lado,
el hecho de que esté en sextil, ¿verdad? De que el 1181 esté en sextil con el planeta, y el otro que se encuentre en Aries, que es el signo regido por Marte. Además, hay que tomar en cuenta que Marte es el planeta más elevado en la carta de O.J. Simpson, es el planeta que está más cercano al medio cielo. El solo hecho de tener a Marte en la casa 10 hace que de forma natural él tienda a construirse desde el punto de vista social como un ser que encarna ante el mundo las cualidades de Marte. Y por supuesto que lo hizo, ¿no? Como deportista, ¿no? Como deportista, encarnó una de las facetas de Marte, de esa liberación de energía de Marte, de esa proactividad, de esa iniciativa, de esa condición de guerrero que se puede vivir a través de un deporte violento, como es el fútbol americano, a través de todas sus iniciativas empresariales, porque él también tuvo una serie de iniciativas por ese lado, de montar negocios y cosas de ese estilo. Bueno, también allí se puede vivir la energía, la iniciativa de Marte, pero definitivamente una de las maneras a través de las cuales él vive a Marte frente a la sociedad es en este rol de esposo abusivo o de ex esposo abusivo, de individuo que puede establecer una relación con la mujer, en la cual es capaz de ser agresivo con la mujer, ser capaz, o sea, es capaz de violencia hacia la mujer. Más todavía cuando vemos esa conexión con Lilith 1181 en la casa 8, que sabemos que tiene que ver con el tema de la sexualidad, tiene que ver con el tema de los espacios emocionales intensos, profundos, que puedo compartir con una pareja, no solamente a través de la sexualidad, pero incluyendo la sexualidad. Tiene que ver con la idea de los bienes compartidos, pero la esencia del concepto de bienes compartidos aquí tiene que ver con aquello que me es vital, pero que o sea, aquello que me es vital, pero sobre lo cual no tengo un control absoluto, tengo que compartir ese control con un otro, y entonces, en ese sentido, las relaciones de pareja tienen un fuerte componente de casa 8, cuando hay emociones intensas involucradas. Mi bienestar emocional depende de la forma en la que mi pareja reacciona emocionalmente, y eso es algo que yo no controlo, pero puedo querer controlar, puedo intentar controlar. Entonces, si bien la casa, o sea, la casa 8 no es la casa 7, ¿verdad? O sea, si estamos viendo el tema de pareja, veríamos la casa 7, pero la casa 8 es una continuación natural de la casa 7, y los temas de casa 8, aunque se pueden diversificar en otras direcciones distintas de los temas de casa 7, en buena medida pueden hundir sus raíces en esos temas de casa 7. Es decir, en la casa 7 establezco las reglas de juego con mi pareja, pero en la casa 8 vivo las situaciones reales en las cuales esas reglas de juego son puestas a prueba a través de contenidos emocionales que pueden llegar a desbordarse en un momento dado, que pueden generar situaciones intensas, transformadoras, para ambos miembros de la pareja. Sobre todo, además, cuando se trata de una cosa tabú, como es el tema de la violencia doméstica, que tiende a ser algo oculto. Recordemos que la casa 8 tiende a relacionarse con temas ocultos, temas secretos, temas tabú en general. Y entonces que una persona con Lilith 1181 en Aries, en sextil con Marte, en la casa 8, pueda tener esa faceta de abusador doméstico, bueno, es una posibilidad que hay que tomar en cuenta al momento de ver la carta, sobre todo, bueno, a la luz de la manifestación. Por supuesto, o sea, quienes me han oído en otros materiales saben que me resisto sistemáticamente a ver en la carta natal cualquier, o sea, en hacer cualquier interpretación de una carta natal en términos de la única manera en la que una persona podía vivir tal cosa era de tal manera. Es decir, algo así como que ver una carta y decir, ah, bueno, en esta carta se ve que esta persona va a ser un asesino serial, o que esta persona va a ser lo que sea, pues, ¿no? En términos negativos o positivos. Siempre cuando vemos una carta natal lo que estamos viendo es un espacio de potencialidades, y puede ser que exista una persona
que nació también el 9 de julio de 1947, alrededor de las 8 de la mañana, también cerca de San Francisco, y que a efectos prácticos tenga una carta como la de O.J. Simpson y que haya tenido una vida en la cual no se presentara este tema de la violencia doméstica. Pero a la luz de los acontecimientos podemos comprender mejor la situación al añadir ese indicador que es Lilith 1181. Más todavía cuando empezamos a ver qué otros aspectos están involucrados. Resulta que esa Lilith 1181 está además en quincuncio con Quirón, el planeta de las heridas, el otro planeta que uno podría buscar, o sea, el otro planeta al que uno le podría buscar relevancia cuando estamos hablando de temas de violencia doméstica. Bueno, no el otro, porque también Marte y Plutón podrían ser candidatos, pero Quirón definitivamente es un candidato importante a contribuir dentro de lo que pueden ser cuadros de violencia doméstica. Cuando digo que Lilith 1181 está asociada, no estoy diciendo que tenga el monopolio, pero definitivamente en la medida en la que se empiezan a vincular esos indicadores, Marte, Plutón, Quirón y Lilith 1181, bueno, el tema va adquiriendo mayor relevancia. Entonces, ¿qué tenemos? Que Quirón, el planeta de las heridas, está en quincuncio, un aspecto incómodo con esa Lilith 1181, y Neptuno, el regente moderno de Piscis, le hace oposición a esa Lilith 1181. Es decir, esta posición de Neptuno a Lilith 1181 disminuye la distancia simbólica entre Lilith, entre Lilith 1181 y esta luna en Piscis, porque al estar en contacto con el regente de Piscis, es algo así como que se tiende un puente, una conexión entre ambos indicadores. Entonces, todos esos factores, la oposición a Neptuno, que acerca esta Lilith 1181 a los temas piscianos y neptunianos. Además, creo que haber mencionado en algún material anterior que Lilith 1181 tiene una afinidad simbólica con Neptuno. De la misma manera que Lilith natural tiene una afinidad simbólica con Plutón y Lilith copulatriz tiene una afinidad simbólica con Urano, Lilith 1181 tiene una afinidad simbólica con Neptuno. Entonces, esa afinidad simbólica le da todavía mayor fuerza a esa posición de Neptuno a Lilith 1181, que además, si nos fijamos, forma una configuración en la cual se involucra también Marte, es decir, Neptuno está en trígono con Marte, eso ayuda a que Marte desdibuje sus fronteras, a que pierda parte del potencial control sobre su propia energía, y puedan entonces con mayor facilidad llegar a desbordarse, y al estar, como digo, combinado Marte y Neptuno con Lilith 1181, surge ese otro tema de la posible esponja para la agresividad. Es decir, es la suma, como siempre en astrología, es la suma de todos los factores. Lilith 1181 en Aries, en sextil con Marte, regente de Aries, en oposición a Neptuno, y todo eso en cercanía a la luna en Piscis, regente del Sol en Cáncer, y en una zona de la carta que tiende a vincularse con la pareja y con una gran potencialidad para proyectarse en el tema de pareja. Resumen, bueno, podemos ver que efectivamente el Lilith 1181 cumple un rol dentro de la carta de O.J. Simpson sin pretender, como decía antes, que tenga el monopolio del tema, ¿verdad? Que sea única y exclusivamente a partir del Lilith 1181, que se configure este tema de la violencia doméstica. Pero definitivamente nos aporta un componente que nos ayuda a comprender la totalidad. Vamos ahora con la carta de Nicole, ¿verdad? Esta de acá es la carta de Nicole Brown Simpson. ¿Y qué tenemos allí? Bueno, lo primero que llama la atención es que Lilith 1181 está en el medio cielo, está en casa 10 en conjunción con el medio cielo. Fíjense qué cosa tan extraordinaria, que una pareja que termina encarnando, independientemente de si O.J. Simpson la mató o no la mató, lo cierto es que ellos dos
terminaron encarnando para los medios de todo el mundo, por supuesto en particular para los medios de los Estados Unidos, pero este fue un caso tan sonado que bueno, digamos que tuvo ecos en la prensa de todo el mundo. Entonces ellos dos terminan encarnando ante el mundo respectivamente el rol del agresor y el rol de la víctima dentro de una situación de violencia doméstica, hasta el punto que luego de la muerte de Nicole Brown Simpson, su hermana estableció una fundación para la prevención de la violencia doméstica y ella se ha convertido en un ícono. Nicole Brown Simpson se ha convertido en un ícono de la mujer víctima de la violencia doméstica. Entonces, que una pareja que se haya convertido de cara al mundo, de cara a la sociedad, en la encarnación del agresor y de la víctima, tengan en sus casas 10, en sus medios, o sea, en sus casas 10 en general, o sea, la casa 10 que es la casa de la proyección hacia el mundo, tengan respectivamente a Marte y a Lilith 1181. En el caso de Nicole Brown Simpson, además, esa Lilith 1181 aparece no solamente en la casa 10, no solamente en una casa angular, y en la casa 10 en particular, que es la de, como decía, la de construir nuestra imagen ante el mundo, sino que además está nada más y nada menos que en conjunción con el medio cielo. Es decir, es el planeta más elevado de la carta, pero además es un planeta que está directamente en conjunción con el medio cielo. Ese, por supuesto, sería ya un factor llamativo dentro de nuestro análisis del Lilith 1181. Por supuesto que al igual que en el caso de O.J. Simpson, no podemos pretender reducir toda la historia a Lilith 1181. Es evidente que el hecho de tener este Plutón tan cercano a la cúspide de la casa 10, recuerden lo que les decía antes, digo, de la casa 7, recuerden lo que les decía antes, o sea, que los planetas que están en esta zona de la carta tienden a proyectarse con más facilidad, sobre todo desde los de la casa 6 que están en conjunción con la cúspide de la 7 hasta la casa 8. Y resulta que el planeta más cercano a la cúspide de la casa 7 es Plutón. Entonces que Nicole Brown Simpson se haya sentido atraída por personajes que tenían una conexión plutoniana, que podían encarnar la figura de Plutón, que sabemos que entre una de sus manifestaciones tiene esa de la violencia, o sea, de las situaciones extremas, de todo o nada, de vida o muerte. Resulta que además también hay otro factor muy interesante, y es que cuando observamos el Sol de Nicole Brown Simpson, está entre Lilith natural y Lilith 1181, es decir, ella tenía una fuerte conexión con Lilith, ya no con Lilith, con Lilith 1100, perdón, dije 1181 aquí, Lilith oculatriz. O sea, tiene el Sol entre Lilith natural y Lilith oculatriz. O sea, esta es Lilith natural, esta es Lilith oculatriz. Es decir, tiene una conexión muy fuerte con el arquetipo de Lilith en su dimensión lunar. Esa parte de Lilith que tiene que ver con la encarnación femenina del caos, ya sea como sombra de lo femenino maternal, en el caso de Lilith natural, o como sombra de lo femenino seductor, en el caso de Lilith oculatriz. Y además de eso, tiene una fuerte conexión con Lilith 1181 a partir de la conjunción al medio cielo de la que hablábamos antes. Pero aquí me interesa destacar este otro aspecto, el hecho de que el Sol aparezca entre Lilith natural y Lilith 1180 y Lilith oculatriz. Disculpen. El hecho de que el Sol aparezca entre Lilith natural y Lilith oculatriz. ¿Por qué me interesa esto? Porque efectivamente, digamos que Nicole Brown Simpson es cierto que es la víctima dentro de esta historia, pero también es una persona que ha sido descrita como, digamos, una persona de carácter fuerte, una persona que también podía ser agresiva a su manera, que podía tener ese factor también seductor, como elemento de poder, en fin, ¿no? Digamos que igual que hay defensores y detractores de O.J. Simpson, hay defensores y detractores de Nicole Brown Simpson, y entre los detractores se señala
bueno, y no solo de los detractores, la gente en general la describe como una persona que tenía esa conexión con esa fuerza de lo femenino como poder que puede generar perturbación alrededor que asociamos con Lilith natural y Lilith oscuratriz. Además de eso, resulta que ese Plutón del que estábamos hablando antes está en cuadratura muy exacta con Lilith oscuratriz. Recordemos que si efectivamente ella fue asesinada, y aparentemente también como parte de lo que sería el tema de la violencia doméstica, estaba el tema de la posesividad de O.J. Simpson, el tema de los celos que reaccionaban frente a ese aspecto de sombra de lo femenino seductor que podía encarnar Nicole Brown Simpson, es decir, el aspecto de Nicole Brown Simpson que O.J. Simpson podía sentir como, o sea, como fuente potencial de infidelidades, de seducción de otras personas, o sea, el tema de mujer fatal, la mujer fatal como mujer seductora, era uno de los factores que disparaban esas respuestas agresivas de O.J. Simpson. Y bueno, resulta que este Plutón del que estábamos hablando antes, que puede plantearse las cosas en términos de vida o muerte, de todo o nada, de situaciones de extremo, que está tan cerca de la cúspide de la casa 7 y que por lo tanto puede contagiar, puede formar parte de la vivencia de la casa 7 y que tiende a proyectarse con facilidad sobre la pareja. Ese Plutón, como digo, está nada más y nada menos que en cuadratura, aspecto tenso, aspecto conflictivo, con esa Lilith osculatriz. Disculpen, o sea, tomo conciencia de que o sea, de que me equivoco y cuando estoy señalando en este punto, en algunos momentos digo Lilith 1181, he dicho Lilith 1181, disculpen la confusión, digamos que como estoy hablando, como te estoy dedicando el material Lilith 1181, puede ser que me confundan, pero sí, o sea, que me confundan al hablar, pero no se confundan ustedes, quienes estén viendo este material, este indicador que estoy señalando en este momento en pantalla, este indicador acá, es Lilith oscuratriz. Bueno, entonces como decía, esta Lilith oscuratriz que tiene que ver con la sombra de lo femenino seductor, aparece en cuadratura con Plutón. Y esto efectivamente tiene una correspondencia tremenda con esa situación en la cual el encarnar a Lilith oscuratriz, el encarnar ese aspecto de lo femenino seductor en su dimensión descontroladora, en su dimensión, o sea, en esa dimensión que no acepta el someterse a los límites que le quieren imponer, cuando Nicole Brown Simpson encarna esta dimensión de lo femenino salvaje, podríamos decirlo así, bueno, de forma natural, genera esas respuestas en su pareja, en este caso, bueno, su expareja, en O.J. Simpson, que puede actuar de manera violenta. Entonces, definitivamente este también es un factor. Otro factor, por supuesto, que ayuda a que en la carta de Nicole Brown Simpson podamos rastrear esa figura de la víctima, esa idea de la víctima, es la cuadratura de Quirón a su Sol, el hecho de que tenga cuadratura Quirón-Sol, Quirón en el grado 27, el Sol, como podemos ver aquí también en el grado 27, o sea, Quirón en el 27 de Acuario, el Sol en el 27 de Tauro, es decir, tenemos una cuadratura Quirón-Sol extremadamente exacta. Como dije antes, Quirón es otro candidato a ser protagónico en situaciones donde está presente el tema de la violencia doméstica. Y efectivamente en el caso de Nicole Brown Simpson, nos encontramos con una Lilith 1181 extremadamente protagónica y un Quirón también extremadamente protagónico. Piensen que además este Quirón viene desde la casa 12, lo cual dificulta más el manejo consciente de los contenidos asociados a Quirón. Forma parte de una semicruz cósmica, donde el otro punto de la semicruz cósmica es Júpiter en Escorpio. Recordemos que Escorpio es el signo naturalmente asociado a Plutón, así que esta cuadratura Júpiter, Quirón, Sol, definitivamente está también, digamos que vibrando en una sintonía similar a la que podía tener esa cuadratura de Plutón a Lilith oscuratriz.
Otro factor que también puede resultar interesante, el contacto entre Marte y Lilith 1181. Marte se encuentra en el grado 22 de Cáncer y Lilith 1181 está en el grado 22 de Sagitario. Es decir, tenemos un quincuncio exacto entre Marte, que ya sabemos que tiene que ver con el tema de la agresividad, y Lilith 1181. Fíjense además esto que está, por decirlo así, de librito, desde el punto de vista de las relaciones que se pueden establecer entre dos cartas en astrología. Este Marte, que tiene que ver con la agresividad y que le está haciendo quincuncio, que es un aspecto incómodo, a esa Lilith 1181, en el medio cielo, que sirve como punto focalizador de ese tema de la víctima, que al final termina encarnando Nicole Brown Simpson con su vida, pero sobre todo con su muerte, como víctima de un asesinato, pero también con todo lo que fue la pauta de violencia doméstica, de abuso doméstico que vivió durante su matrimonio. Bueno, resulta que ese Marte agresivo viene desde Cáncer, que es, como dijimos antes, el signo de O.J. Simpson. Por supuesto, no es exacta, no hay una conjunción exacta. O.J. Simpson tenía el Sol, o tiene el Sol, todavía está vivo, el Sol en el grado 16 de Cáncer, y este Marte está en el grado 22, como dije antes, está en el grado 22 de Cáncer. Pero igual, está bastante cerca, ¿no? Está en el signo y está bastante cerca del Sol de O.J. Simpson. Es decir, es muy fácil al hacer la sinastría, al hacer la comparación de las dos cartas y ver la cercanía entre el Sol de O.J. Simpson y este Marte, que efectivamente él terminara encarnando esta tensión. Es decir, que O.J. Simpson, que es un personaje que tiene un Marte tan prominente, efectivamente terminara encarnando en la película de la vida de Nicole Brown Simpson este Marte que está generando un conflicto, una tensión con esa Lilith 1181. Literalmente, el Marte que termina convirtiendo en víctima a esta Lilith 1181. Si hacemos el montaje de las cartas, se ve con claridad el Sol de O.J. Simpson, bueno, y su Mercurio, ¿no? O sea, ahí vemos los dos indicadores. El Sol y el Mercurio de O.J. Simpson en las inmediaciones de ese Marte, lo cual favorece o facilita que O.J. Simpson terminara encarnando la figura de ese Marte en la carta de Nicole Brown Simpson, abriéndose camino de esa forma tensa a través del quincuncio hacia Lilith 1181. Al mismo tiempo, fíjense que la conjunción, bueno, no conjunción, el par Luna en Pisces, Lilith 1181 en Aries de O.J. Simpson, que como dije, aunque no están en conjunción, están cerca, pero no están en conjunción. Bueno, a ver a qué distancia están. Tenemos la Luna en el grado 25 de Pisces y Lilith 1781 en el grado 5, correcto, están a 10 grados, demasiado como para hablar de conjunción, además están en signos diferentes, así que no podemos hablar de una conjunción, pero hay una cercanía, hay un puente que se tiende entre estos dos indicadores por todos los factores que analicé antes, la cercanía, el hecho de que Lilith 1181 sea lo más cercano a esa luna, que Lilith 1181 esté en oposición al regente de Pisces, etcétera, etcétera. Lo cierto es que efectivamente esta es una zona de la carta de O.J. Simpson que ya vimos que tiene que ver con todo este tema que estamos estudiando de la posible manifestación de la violencia doméstica, o sea, que forma parte de lo que al proyectarse sobre la pareja puede contribuir a formar ese telón de fondo. Bueno, resulta que ese par de Lilith 1181 y Luna en Pisces aterriza sobre la casa 1 de Nicole Brown Simpson. Recordemos que la casa 1 es la que tiene que ver con nuestra manera de mostrarnos ante el mundo, nuestra manera de presentarnos ante el mundo. Es decir, si la casa 10 tiene que ver con la forma de construir nuestra identidad de cara a la sociedad, la casa 1 tiene que ver más con lo que sería nuestra tarjeta de presentación,
nuestra forma de mostrarnos en una dimensión más directa, más inmediata. No tiene tanto que ver con la imagen que terminamos construyendo hacia el mundo, sino con nuestra manera de ser. Y resulta que, bueno, que el ascendente en Piscis de Nicole Brown Simpson favorecía esa proyección de la luna y eventualmente también de ese otro componente del Lilith 1181 de la carta de O.J. Simpson. Es decir, era una buena pantalla para que O.J. Simpson proyectara estos contenidos. Otro factor que también definitivamente es importante es que notemos que en la carta de O.J. Simpson, como decía antes, Lilith 1181 y Neptuno están en oposición, pero la luna de Nicole Brown Simpson se encuentra en conjunción con Neptuno, una conjunción bastante cercana, la luna de Nicole Brown Simpson en el grado 817 de Libra, mientras que el Neptuno de O.J. Simpson en el grado 88 de Libra. Es decir, estamos hablando de una conjunción que tiene apenas 7 minutos de orbe, es decir, una conjunción extremadamente exacta. ¿Qué significa esto? Que al estar la luna de Nicole Brown Simpson en conjunción con el Neptuno, regente moderno de Piscis, de O.J. Simpson, la posibilidad de proyectar la luna en Piscis de O.J. Simpson sobre Nicole aumenta tremendamente, porque aunque ella tenga la luna en Libra, es una luna en Libra que O.J. Simpson vinculaba, o sea, percibía y por lo tanto vinculaba de manera directa a su forma de entender lo neptuniano, es decir, lo neptuniano, lo pisciano. Estamos hablando de lo mismo de forma diferente cuando hablamos de Neptuno y de Piscis, con matices distintos, por supuesto, pero son símbolos emparentados. Entonces, ese contacto de la luna con Neptuno facilita esa identificación de la luna en Piscis, pero además, al estar esa luna en conjunción con Neptuno opuesta a la Lilith 1181 de O.J. Simpson, la posibilidad de vincular el aspecto sacrificial, el aspecto de víctima de Lilith 1181 con Nicole, efectivamente aumenta. Además que nótese que esto estaría formando parte de una semicruz cósmica donde el Saturno de Nicole Brown Simpson sería el vértice. Si lo vemos al revés, podemos ver que del mismo modo, ese Plutón que dije antes, que Nicole podía proyectar sobre la pareja, aterriza en la casa 1 de O.J. Simpson, bastante cerca de su ascendente, con lo cual efectivamente aumenta extraordinariamente la posibilidad de ese vínculo, de esa de que efectivamente termine encarnando en la vida de Nicole ese rol de lo plutoniano, es decir, que sea una pantalla, igual que decía que Nicole era una buena pantalla para que O.J. Simpson proyectara su luna en Piscis y su Lilith 1181, O.J. Simpson es una buena pantalla para que Nicole proyectara su Plutón. O sea, el Plutón de ella aterriza sobre la casa 1 de también es significativo que el Quirón, ese Quirón en casa 12, del que hablábamos antes, que era protagónico en la carta de Nicole, aterrice sobre la casa 7, casa de la pareja de O.J. Simpson. Pero regresando a nuestro tema, regresando al tema de las Lilith, ya dije que la Lilith 1181 de O.J. Simpson está en oposición con la luna de Nicole Brown Simpson. ¿Qué ocurre al revés? Bueno, si nos fijamos en este caso, en la Lilith 1181 de Nicole Brown Simpson, vamos a darnos cuenta de que está en cuadratura con la luna de O.J. Simpson. Es decir, cada uno de los dos tenía su Lilith 1181 en una relación tensa, en un caso posición, en el otro caso cuadratura, con la luna, que tiene que ver con la manera de responder emocionalmente del otro. Así,
que la vinculación entre los temas del Lilith 1181 y el tema de la búsqueda de equilibrio emocional, de alimento emocional, de la búsqueda de satisfacción de las necesidades emocionales, termina encarnándose. Entonces, la posibilidad de que eso se viva en una dinámica víctima-victimario crece al estar presente el indicador en ambas cartas con aspectos, o sea, aspectos simétricos o aspectos, bueno, simétricos no es la palabra, pero aspectos equivalentes en tensión. O sea, en un caso, Lilith 1181 en oposición a la Luna, en el otro caso, Lilith 1181 en cuadratura a la Luna. Es decir, en ambos casos estamos hablando de tensiones fuertes entre Lilith 1181 y la Luna de la otra persona. Eso además tendríamos que agregar, o a eso tendríamos que agregar, que la Lilith 1181 de Nicole está en oposición al Urano de OJ y la Lilith 1181 de OJ está en cuadratura con el Saturno de Nicole. En este caso no es el mismo indicador. Antes estábamos hablando de oposición y cuadratura a la Luna. En este caso estamos hablando de oposición y cuadratura, pero indicadores distintos, Urano y Saturno, pero quienes conocen el lenguaje astrológico saben que Urano y Saturno son dos planetas que están muy vinculados por una relación de tensión, de oposición. Es decir, Saturno tiene que ver con el límite, con la estructura, y Urano tiene que ver con la ruptura, tiene que ver con la capacidad para sacudir las estructuras, romper con las estructuras. Entonces, algo así como que en la carta de Nicole, la Lilith de O.J. Simpson estaba en tensión con este aspecto de la estructura, de los límites, mientras que en la carta de O.J. Simpson, esa Lilith 1181 de Nicole estaba en tensión con este aspecto de lo que rompe esquemas, de lo anticonvencional, de lo que me mueve el piso. Entonces, no tiene nada de raro que en la relación que se construye, o en el aspecto de la relación que se construye alrededor del tema de Lilith 1181, Nicole haya sentido a Saturno y O.J. Simpson haya sentido a Urano. Es decir, que Nicole haya sentido el límite que se le buscaba imponer y O.J. Simpson haya sentido la inseguridad asociada a lo que no puede controlar, a aquello que decide no someterse a su voluntad. Vamos a ver la carta compuesta. Ajá, esta de acá es la carta compuesta que, como seguramente saben, es la carta que se construye con los puntos medios de ambas cartas. Es decir, tenemos que O.J. Simpson tiene el Sol en el grado 16 de Cáncer y Nicole tenía el Sol en el grado 27 de Tauro. Entonces el Sol compuesto termina estando aquí en el grado 21-58 de Géminis, es decir, entre Cáncer y Tauro, en el punto medio entre el Sol de uno y otro. Y lo mismo con el resto de los indicadores de la carta, ¿no? Todos se construyen con los correspondientes puntos medios. Y bueno, esta carta ayuda a entender la dinámica de la relación de pareja. Bueno, en este caso resulta extraordinario de entrada el hecho de que nos encontremos con Marte como primer planeta de la carta, es decir, como primer planeta a partir del ascendente. El Sol y Mercurio aparecen en la casa 12. El Sol está en conjunción con el ascendente, pero desde la casa 12. En cambio, Marte, ese planeta que vinculamos con el tema de la agresividad, aparece como primer planeta de la carta y aparece nada más y nada menos que en oposición a una conjunción de Luna y Quirón en casa 7. La Luna, que tiene que ver con el tema de dar y recibir alimento emocional, y Quirón, que tiene que ver con el tema de las heridas, el tema del aprendizaje a través de las heridas, aparecen en la casa 7, casa de la relación, casa de la pareja en general, de los acuerdos,
y aparece en oposición a ese Marte en la casa 1. Aquí está definitivamente una clave tremenda para entender la dinámica que se podía llegar a dar entre ellos dos, y que efectivamente se dio. Pero como lo que nos interesa es observar a Lilith 1181, bueno, nos podemos preguntar, bueno, ¿qué papel juega Lilith 1181 dentro de esta carta compuesta? Y bueno, resulta que Lilith 1181 está en la casa 9 en trígono con Mercurio. O sea, hay un trígono entre Lilith 1181 en el grado 1349 de Acuario y Mercurio en el grado 1738 de Géminis. Es decir, estamos hablando de un trígono de poco más de 3 grados de orbe, y digamos que este trígono está vinculando a Lilith 1181 con Mercurio, que es el regente del Sol y además el regente del ascendente. O sea, recordemos que en esta carta compuesta tenemos un Sol en Géminis con ascendente en Géminis y Mercurio es el regente de Géminis. Es decir, hay un contacto entre Lilith 1181 y el regente tanto del Sol como del ascendente de esta carta compuesta. Bueno, de paso, además, Mercurio también es el regente del fondo de cielo en Virgo. Es decir, es un punto relevante de la carta compuesta que se encuentra en contacto con Lilith 1181. Es verdad que no es tan protagónico, o sea, que en este caso de la carta compuesta, el rol que juega Lilith 1181 no aparece tan protagónico como lo que pudimos ver en las cartas individuales y en el montaje de las cartas una sobre la otra, pero sigue siendo significativo. O sea, no está en primer plano. Lo que aparece en primer plano definitivamente es esa conjunción Luna-Quirón en oposición a Marte. Eso es lo que definitivamente impacta de esta carta compuesta, pero la presencia de Lilith 1181 en trígono Mercurio no es tampoco algo que podamos considerar desdeñable. Más todavía si nos fijamos, por ejemplo, en otro detalle interesante. Resulta que cuando en esta carta compuesta vemos la posición de Mercurio, ¿verdad? Cuando vemos la posición de Mercurio, nos encontramos con que Mercurio está en el punto medio. O sea, no solamente que está en trígono con Lilith 1181, sino que está en el punto medio entre Lilith 1181 y la conjunción Neptuno-Saturno. Es decir, Mercurio está en el punto medio entre Neptuno y Lilith 1181 y en el punto medio entre Saturno y Lilith 1181, porque está en el punto medio entre esta conjunción Saturno-Neptuno y Lilith 1181. Eso de estar en el punto medio entre estos dos factores, definitivamente también resulta significativo. Saturno, que tiene que ver con la estructura, Neptuno, que tiene que ver con la dificultad para establecer límites, y Lilith 1181 con todas esas asociaciones de la dinámica víctima-victimario, terminan concentrando su influencia sobre ese punto medio representado por Mercurio, que bueno, es un punto sensible de esta carta. Igual, ¿no? O sea, lo menciono porque está allí, lo menciono porque es un punto o sea, que puede mencionarse de forma absolutamente consistente, coherente, es válido traerlo a colación, pero es evidente que el protagonismo lo tiene la conjunción Luna-Quirón opuesta a Marte. Y como dije antes, es esperable que este tipo de cosas ocurran. Uno no puede esperar que determinado tipo de acontecimientos sean monopolizados, o determinado tipo de manifestaciones sean monopolizados por un único indicador astrológico, cuando sabemos que nunca tenemos una manifestación de un indicador astrológico de manera pura, sino siempre como parte de una combinatoria, como parte de una sinergia que involucra el conjunto de la carta. Pero igual, llama la atención que Lilith 1181 también en este caso tiene protagonismo. Resulta que si vemos los tránsitos, vamos a ver los tránsitos, en lugar de ver los tránsitos del momento del asesinato, o vamos a ver esos también, pero hay por lo menos una fecha
donde estamos absolutamente seguros de que apareció el tema, de que surgió este tema de la violencia doméstica entre O.J. Simpson y Nicole Brown Simpson, que es el 1 de enero de 1989. El 1 de enero de 1989 fue cuando se tomó esta foto como parte de las pesquisas que hizo la policía a partir de la denuncia de violencia doméstica, aparentemente, el día anterior, el día de fin de año, eh, a finales del 1988, correcto, hubo una escalada de tensión entre ellos y el 1 de enero de 1989 se da una situación de esas de violencia doméstica donde Nicole Brown Simpson termina siendo golpeada por O.J. Simpson y en este caso estamos hablando de algo que no es que no se puede poner en duda. Efectivamente ocurrió. A diferencia del tema del asesinato, que todavía, como decía antes, hay personas que creen en la inocencia de O.J. Simpson. Tengo que admitir que no me cuento entre quienes creen en la inocencia de O.J. Simpson. Pero lo cierto es que puede resultar interesante concentrar nuestra atención, por lo menos en primer lugar, en esa fecha del 1 de enero de 1989. Lo primero que resulta llamativo es que en esa fecha Plutón y Lilith 1181 en tránsito estaban en conjunción. La conjunción fue exacta pocos días después, pero en ese momento estaba con menos de un grado de orbe, es decir, estamos hablando de Lilith 1181 en el grado 1343 y Plutón en el grado 1434, es decir, menos de un grado de orbe entre Plutón y Lilith 1181 en tránsito en el cielo en ese momento. Eso ya por supuesto que es significativo, es un factor ambiental. No se trata de que en ese momento todo el mundo iba a caer en situaciones que involucraran el contacto entre Plutón y Lilith 1181, pero evidentemente es un factor ambiental que cuando cae en el terreno propicio, en el terreno que está abonado de forma apropiada, bueno, puede terminar generando ese tipo de situaciones. En este caso, podemos ver que la conjunción de Plutón y Lilith 1181 está activando una cuadratura a esta conjunción Saturno-Plutón. Tenemos Lilith 1181 en el grado 13, 43 de Escorpio, y Plutón de O.J. Simpson en el grado 12 de Leo. Es decir, hay una cuadratura bastante exacta entre Lilith 1181 y Plutón. Claro, Plutón y Plutón también estaban en cuadratura, estableciendo un telón de fondo dentro del clima de O.J. Simpson, pero sabemos que como Plutón se mueve tan lentamente, es un telón de fondo que dura un periodo muy largo, no podemos entenderlo como un factor significativo en términos de elemento detonante, pero la conjunción de Lilith 1181, que se mueve sustancialmente más rápido, con Plutón, y en particular la cuadratura tan cercana entre esa Lilith 1181 y el Plutón natal de O.J. Simpson, eso sí lo podemos entender como factores que singularizan, que convierten en único ese momento y que son consistentes con la manifestación efectiva que se dio, donde estaba presente el tema de Plutón y el tema de Lilith 1181. Es decir, el tema de la violencia destructiva y el tema del cordero que es sacrificado, de la víctima que es conducida al sacrificio. En este caso no hasta sus últimas consecuencias, no llega a ser, no llega a morir Nicole Brown Simpson, pero efectivamente se llega a sentir amenazada dentro de la demanda que interpuso posteriormente, dentro de la denuncia que interpuso. Ella, entre otras cosas, alegaba eso, pues que temía por su vida, y en todo caso hubo una situación concreta de violencia física de la cual fue víctima. Por otra parte, por supuesto que como siempre, están el resto de los indicadores que le dan forma al momento, como el hecho de tener
a Lilith natural y a Lilith osculatriz en ese momento, ambos indicadores en tránsito bastante cercano, en oposición a la luna en Piscis, de la que hablábamos al comienzo. O sea, este factor de lo femenino, o sea, de la encarnación femenina del caos, que puede ser percibida como amenazante, como el aspecto femenino que se niega a obedecer, que se niega a ser controlado, y que reivindica tu propio poder. Ese aspecto entra en conflicto directo con la luna en Piscis de O.J. Simpson, que sabemos que tiende a proyectar sobre Nicole, o tendría a proyectar sobre Nicole, y bueno, este es otro factor para que se dé esa dinámica, o para que se haya dado esa dinámica entre ellos en ese momento particular. Evidentemente hay muchos otros factores que digamos que sería apropiado tomar en cuenta. Por ejemplo, esta cuadratura entre Marte en Aries y Lilith natural definitivamente también es significativa. El hecho de que Mercurio se encuentre tan cerca de Lilith osculatriz, en fin, hay una serie de factores adicionales, los quincunциos que está recibiendo la conjunción Saturno-Plutón por parte del Sol y de Neptuno, o sea, todo eso definitivamente forma parte del conjunto, pero como lo que me interesa en este momento es destacar el protagonismo de Lilith 1181, bueno, me limito a señalar lo que dije al comienzo, que definitivamente es notable. O sea, que en esa fecha, que el 1 de enero de 1989, cuando se da esta crisis tan particular, tan particularmente notable dentro de la vida de ellos dos, haya estado presente esa como telón de fondo en el cielo, esa conjunción de Plutón y de Lilith, que era un tema sensible, por lo que hemos estado viendo en sus cartas. O sea, ellos eran una pareja donde esta conjunción de Plutón y de Lilith 1181 podía encontrar acogida. Es decir, ellos eran un terreno propicio para que se manifestara esta semilla que estaba presente en ese momento de Plutón, del contacto Plutón a Lilith 1181. Más todavía cuando ese contacto estaba activando de forma directa el Plutón de O.J. Simpson. En ese mismo sentido, concentrándonos en Lilith 1181, también llama la atención que si vemos la Lilith 1181 natal de O.J. Simpson en ese momento, bueno, está siendo el vértice de una semicruz cósmica, cuyos otros puntos son Quirón, por una parte, y si no me equivoco, Saturno, ¿no? Es Quirón y Saturno. A ver, Quirón estaba en el grado 3, Saturno en el grado 5 y la Lilith 1181 de O.J. Simpson en el grado 5, tal cual. Es decir, teníamos una semicruz cósmica donde había cuadratura Saturno-Lilith 1181, cuadratura Quirón, Quirón a Lilith 1181 y oposición entre Quirón y Saturno. Esa también es una configuración muy fuerte, el planeta de los límites y el planeta de las heridas, haciendo presión sobre ese punto de la carta de O.J. Simpson, que puede proyectarse sobre la pareja, convirtiéndola en víctima. Efectivamente, definitivamente era otro de los factores. Más todavía cuando vemos que ese Quirón se encontraba tan cerca de Venus. La Venus de O.J. Simpson está en el grado 1 y Quirón en ese momento se encontraba como decía en el grado 3. No era exacta, no era una conjunción exacta. Quirón no se mueve tan rápido, así que no podemos decir que estaba en el punto de la exactitud, pero definitivamente formaba parte del telón de fondo, igual que la cuadratura Plutón-Plutón. O sea, esta era la época en la que Plutón le hacía cuadratura a Plutón natal y Quirón le hacía conjunción a la Venus natal. O sea, es el tipo de tránsitos que definen una época y que definitivamente, bueno, como decía, contribuyen a crear el estado general que termina manifestándose cuando los disparadores apropiados entran en escena. En este caso, cuando hablamos de disparadores apropiados, estaríamos hablando de este Marte, estaríamos hablando de Lilith 1181 en cuadratura Plutón,
estaríamos hablando de las oposiciones de Lilith natural y Lilith osculatriz a la Luna, es decir, aquellos indicadores que se mueven más rápidamente y que terminan de singularizar el momento. Si vemos la carta de Nicole, nos encontramos con que la conjunción Plutón, Lilith 1181, por supuesto que también aparece en su carta, pero no era tan protagónica como en la carta de O.J. Simpson. Es decir, en la carta de O.J. Simpson se ve el lugar definitivamente protagónico que tenía esa conjunción de Plutón y Lilith 1181 en ese momento. En el caso de Nicole Brown Simpson, definitivamente pareciera que el indicador más protagónico es Marte. Digamos que no es un indicador o sea, es un indicador que es natural que asociemos al tema de la agresividad, al tema de la violencia, como mencionábamos antes. Y en particular, en este caso, tenemos que ese Marte estaba haciéndole cuadratura a su Marte natal, que ya habíamos estudiado, como un factor de riesgo dentro de su carta. Es decir, este Marte estaba en contacto con Lilith 1181, es decir, tenemos Marte en tránsito, recordemos que Marte se mueve bastante más rápido, Marte en tránsito en el grado 20 de Aries, mientras que el Marte natal está en el grado 22 y Lilith 1181 está también en el grado 22, es decir, teníamos un trígono y una cuadratura que se estaban cerrando, es decir, un trígono y una cuadratura aplicativos en ese momento sobre esa zona sensible del contacto de Marte y Lilith 1181. Por el lado de la cuadratura Marte está el tema de la violencia, de la agresividad, y por el lado del trígono a Lilith 1181 está la activación del tema público, el hecho de que saliera a la luz la situación de violencia, la situación de agresividad, que se tomaran esas fotos en el informe policial, y que esas fotos eventualmente llegaran a la prensa, y que entonces ella activara este aspecto de mujer víctima de violencia ante el mundo, o sea, que se presentara ante el mundo como una encarnación del aspecto víctima que podemos asociar a Lilith 1181. Digamos que ese sería, en el caso de ella, el factor detonante, y bueno, otra vez vuelve a estar presente Lilith 1181, aunque no esté, como decía antes, con el nivel de protagonismo que aparece en la carta de O.J. Simpson. En la carta de O.J. Simpson definitivamente es notabilísimo el grado de protagonismo que llega a tener el indicador. El otro tema, en la carta de Nicole Brown Simpson, sería que también Quirón también estaba en cercanía de la Venus de ella, pero eso otra vez es un tema de telón de fondo, y todo todo lo que podríamos asociar al hecho de estar tan cerca de su retorno de Saturno, es decir, al hecho de tener tan cerca Saturno de su Saturno natal. O sea, este contacto Saturno-Saturno también sería relevante. Digamos que este es uno de los factores que ponen punto final a la relación, o que por el lado de Nicole buscan poner punto final a la relación con O.J. Simpson, y ese es uno de los temas que podemos asociar al retorno de Saturno, la toma de decisiones maduras, ¿no? La toma de decisiones que cortan con determinadas experiencias de una primera etapa de nuestra vida, y que por eso suele vincularse con la entrada en la madurez, ¿no? El retorno de Saturno suele entenderse como la entrada en el universo adulto, en el universo propiamente de la madurez. Por otra parte, teniendo en cuenta que la Venus de Nicole estaba en el grado 9 y Neptuno, o sea, en el grado 928, y Neptuno se encontraba en el grado 957 de Capricornio. Tenemos que, bueno, y no solamente eso, el Sol en ese momento estaba en el grado 11, es decir, estamos hablando de una conjunción Neptuno-Sol, donde Neptuno está particularmente exacto en su oposición a Venus. Recordemos que Neptuno
también tiene que ver con este tema de la víctima. O sea, de otra manera, o sea, es distinto cuando lo examinamos con detalle a la manera en la que se vive desde el LIC 1181, pero como explicaba antes, hay un parentesco. En ambos casos, la idea de perder los límites, de difuminar los límites, puede también, o sea, puede hacer que entremos en esos espacios donde es posible el abusar o el ser víctima del abuso. Entonces, bueno, en el caso de Nicole, definitivamente es más protagónico ese Neptuno. O sea, ese Neptuno sería, ahora que lo veo bien, ese Neptuno sería definitivamente el indicador de mayor protagonismo. Sigue siendo importante el telón de fondo que establecían Plutón y Lilith 1181 en conjunción, sobre todo al estar en la casa 8 y al estar en cuadratura con el Urano de Nicole y al estar en oposición con el Mercurio de Nicole. Lo que pasa es que ni esta cuadratura ni esta oposición son muy exactas. O sea, forma parte del telón de fondo, pero no es el tipo de cosas que podemos decir que singularizan el instante. Lo que singulariza el instante es este Marte y esa posición de Neptuno a Venus. Esos serían los aspectos que vuelven realmente singulares instantes. Bueno, también podríamos hablar del trígono, del Lilith natural al Sol, ¿no? Este también sería un factor. Recordemos que esta Lilith natural, trígono al Sol, viene desde casa 7, que es la casa de la pareja. Y por cierto, que también es importante notar que la conjunción Plutón-Lilith 1181 viene desde casa 8, esa casa que ya dijimos que tiene que ver con experiencias emocionalmente intensas que pueden llegar a ser descontroladas, y que además es la casa natural de Plutón. Vale, bueno, eso con respecto a ese día en la carta de Nicole. Vamos por último a ver ese mismo día en la carta compuesta. Si vemos ese mismo día, si vemos los tránsitos de ese día sobre la carta compuesta, por supuesto que lo primero es preguntarnos, o sea, es indagar por esa conjunción Plutón-Lilith 1181, cómo aterrizaba en la carta compuesta, y fíjense que esto es extraordinario. Esa conjunción Plutón-Lilith 1181 estaba en una cuadratura extremadamente fuerte con la Lilith de la carta compuesta. Esa Lilith de la carta compuesta que dije que estaba en trígono con Mercurio, que tenía un rol importante, aunque relativamente modesto dentro de la carta compuesta, resulta que en este momento en el que se activa de forma clara el tema de la violencia doméstica, bueno, pasa a ser protagónica. Esa Lilith 1181 está en el grado 1349 de Acuario. Y resulta que en ese momento, Lilith 1181 en tránsito estaba en el grado 1343 de Escorpio. Es decir, tenemos que Lilith de la carta compuesta está en el grado 1349 y la Lilith en tránsito en el grado 1343. Apenas 6 minutos de orbe. O sea, no se puede pedir más exactitud. Es decir, dentro del conjunto completo, definitivamente este es el tipo de cosas que llaman la atención, que singularizan, como decía, el momento. Esta cuadratura de Lilith en tránsito a Lilith de la carta compuesta, potenciada por la cercanía a Plutón, o sea, que va cargada de esa energía plutoniana, es definitivamente el factor o uno de los factores más importantes que ponen en marcha esta situación que vivieron ese día en particular. Es interesante también observar los tránsitos del día del asesinato. Como les decía, yo creo que O.J. Simpson efectivamente es el culpable. Creo que efectivamente la asesinó y asesinó al otro personaje, al chico que estaba con ella, Goldman. Pero digamos que es un caso abierto a debate, ¿no? Igual hay personas que afirman que, como decía antes, que O.J. Simpson es inocente. En cambio, con respecto a esta fecha del 1 de enero de 1989, no hay duda. O sea, aquí hubo efectivamente una situación de violencia doméstica, de esas que varias veces protagonizaron ellas, pero que llegó a un nivel tal que implicó la intervención de la policía y el curso de demandas y acciones legales por parte de Nicole Brown Simpson. Bueno,
lo voy a dejar hasta acá. O sea, yo pensaba revisar varios casos. Me interesaba ver también la carta de Sid Vicious, aquel, aquel personaje del Pong, que también supuestamente, no se llegó a comprobar, pero que también supuestamente asesinó a la novia, pero igual ellos también tuvieron una pauta de violencia doméstica, así que igual que vale la pena revisar este caso, también vale la pena revisar ese otro caso, pero bueno, lo dejaré para otra entrega porque no sé cuánto llevo hablando. Ajá, 1 hora 15 minutos ya, así que lo voy a dejar de este tamaño. Hubiese querido revisar más casos, pero ni modo. Será entonces hasta la próxima entrega y bueno, gracias por acompañarme en este recorrido. Y bueno, creo que todavía le podré dedicar unos 2 o 3 materiales más a casos de estudio con Lilith 1181, que sería como lo menos conocido de lo que estamos estudiando, antes de regresar a las Lilith lunares, a Lilith natural y Lilith osculatriz, y en algún momento también tengo pendiente ese prometido recorrido por los mitos, ¿no? El dedicar un material a hacer un buen, un análisis, o sea, completo, un análisis más o menos exhaustivo sobre los mitos de Lilith, los mitos hebreos asociados a Lilith, sobre otras mitologías de Lilith, como la Mohini, hindú, eh, y también, como no, a esos 3 mitos que he estado utilizando como referencia, como telón de fondo, que son el mito de Medea, de Helena y de Ifigenia. Son todos mitos a los que he hecho referencia, pero que bueno, tampoco le he dedicado este tiempo a estudiarlo. En fin, nada, estas consideraciones sobre Lilith van a durar todavía unas cuantas entregas más. Es preferible tomárselo con paciencia y bueno, seguir los materiales cuando tengan la oportunidad de hacerlo, porque definitivamente es información abundante y me gustaría, ya que comencé, terminar de cubrir todo el material. Bueno, entonces, como decía, gracias por la atención, gracias por acompañarme en estas exploraciones hermenéuticas y será entonces hasta la próxima entrega.